Nuevo podcast con Jorge Márquez y Martín Veloso. Casi las 12. Charlas sobre tiempos finales, agenda woke, transhumanismo y mucho más. Casi las 12. Hay que entender de que lo que se le llama el Armagedón sí forma parte de esa narrativa, de esa profecía que tiene que ver con la segunda venida del Señor, pero lo que no es correcto es decir la batalla del Armagedón, ¿sí? Porque el texto bíblico lo dice claramente cuál es el nombre de esa batalla y no es Armagedón. Hola, ¿cómo están? Un gustazo poder estar otra vez más aquí en otro episodio de Casi las 12. Vamos a tener un invitado increíble hoy. Vamos a poder hablar cosas que muchas veces en otros podcasts no se hablan. Vamos a comentar temas de escatología, fin del mundo, cosas interesantísimas que estoy seguro que nos va a volar a muchos la cabeza, muchos conceptos que muchas veces no se hablan. Bueno, aquí se van a hablar. Y Eli, a ver, contanos a quién vamos a tener hoy. Que es un judío mesiánico. Judío mesiánico. Y no cualquier judío mesiánico. Exacto. Un verdadero judío de linaje judío, Sí. que ha creído en el Mesías. Y le pidieron a usted que diga quién es. A ver. Así es, él es de ascendencia argentina. A los 18 años reconoció a Jesús como el Mesías, y no solamente eso, sino que él es fundador de un centro israelí mesiánico de estudios bíblicos, el cual surge a partir del deseo profundo de restaurar la comprensión de las Escrituras. Hoy miles visitan a Israel, pero él quería que la gente se vaya con esa experiencia, por lo tanto, este estudio hace que la gente pueda conocer un poco más de las Escrituras y restaurar, y que la gente se vaya con revelación, porque uno puede tener mucho conocimiento bíblico, pero tener una experiencia única y verdadera visitando Israel. Usted ha ido, pastor, ¿no? Claro, hemos ido muchas veces a Israel. Sí. Siempre hay algo nuevo para ver, ¿eh? Siempre hay algo nuevo para ver. Se llama Steven. Arik, no me acuerdo qué más. Arik Barel. Arik Barel, y además es un guía turístico. Es Martín. verdad, sí, guía turístico, historiador además, y bueno, y se ha generado en él una fusión muy interesante, que es el conocimiento de la historia, el conocimiento geográfico de Israel, y además una inquietud por entender dónde realmente sucedieron las cosas que cuenta y narra la Biblia. Y mucho conocimiento bíblico. Sí, claro. Mucho conocimiento bíblico. En unos minutos va a estar con nosotros y estamos muy felices de recibirle. Les quiero contar algo. Estamos planeando viajar con él como guía turístico. No es lo mismo un guía turístico judío que un guía turístico judío mesiánico. Le cambia absolutamente todo. Cambia mucho la perspectiva de la enseñanza que se da. Porque un guía turístico en Israel es alguien que conoce de arqueología, que sabe de dónde han acontecido las cosas, cómo han acontecido. Por ejemplo, nos va a contar hoy, y le vamos a preguntar, ¿no? Todos convencidos que la batalla del Armagedón, que se han hecho películas todas, y que nos han enseñado y nos han llevado varias veces a mostrarnos el valle de Jezreel, en el Tel de Megido, y nos ha mostrado aquí viene, ahí está abajo, y aquí va a ser la guerra, y aparece Steven y dice no, aquí no va a ser la guerra de Armagedón, va a ser en otro lado. No lo voy a decir para que lo diga él, ¿no? Claro, no vamos a spoilerear. Sí. Claro, porque muchas veces hemos interpretado, y la Biblia lo dice claro, justamente que el Señor reunirá allí a los ejércitos, pero no dice que la batalla es ahí. Claro, dice que se va a reunir ahí los ejércitos, pero no es que la batalla es ahí. No solamente no dice que no va a ser ahí, dice dónde va a ser. Claro. Entonces, Steven es un estudioso de la Biblia, y yo he estado varios años deseando tener un guía turístico que sea mesiánico, claro, ¿no?
no mesiánico, de esos mesiánicos que son Judaizantes. cristianos, judaizantes, que adoptan normas, reglamentos que ni siquiera son de la Biblia, ¿no? Claro. Quieren ser judíos ellos. Sí, como están ahí, como que quieren jugar a que, bueno, quedamos bien por acá y quedamos bien por allá. Sí, me dicen que Steven ya está conectado con nosotros. Steven, pero muy bienvenido a nuestro podcast, Casi las 12. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Felices de estar contigo y felices de poder coordinar a ver si podemos ir en junio próximo a Israel contigo para que tú nos expliques las cosas desde una perspectiva mesiánica, ¿no? Sí, estaría feliz que vengan, que les haga un tour tipo seminario, no solamente turismo, sino ir y estudiando también la historia, también el contexto cultural, lingüístico, también el contexto geográfico. Para mí es muy importante los detalles para que después que visiten Israel conmigo, puedan leer 1000 veces mejor el texto bíblico, entender lo que están leyendo y que no vuelvan a leer algo que pasó en algún otro mundo, alguna otra dimensión, sino que pasó acá en la tierra, y todo tiene una base real, histórica, y es la verdad y la palabra de Dios para siempre. Bien, estudiando un poquito para poder charlar contigo, nos surge la siguiente pregunta. Tú nos has dicho en una entrevista que te hemos hecho hace unos días atrás que tus papás eran judíos no religiosos y nos ha entrado deseo de estudiar un poco las etnias judías que hay en Israel o fuera de Israel. Por ejemplo, ¿tus papás son de qué linaje, de qué origen? Bueno, la mayoría de los judíos que viven en Argentina, vamos a decir 85%, son judíos ashkenazí. Los judíos ashkenazí son judíos que son del este de Europa. Digo, si es Alemania, Polonia, Rusia, Ucrania, Rumania, Hungría, toda esa zona del este de Europa. ¿Incluye también Europa? Europa del este. Europa del oeste, en el pasado había muchos judíos que vivían en Europa del oeste, pero esos judíos se hicieron, casi desaparecieron, y la mayoría de los judíos que viven en el oeste de Europa son judíos que inmigraron desde el este, desde la zona de Rusia, Polonia y Ucrania, llegaron a Francia, a Inglaterra, a Holanda y a España. También son ashkenazis. Sí, los ashkenazis en general hoy son el 75% de todos los judíos en el mundo. Los otros judíos son judíos llamados Mizrahi, que significa en hebreo Oriente, porque son judíos que vienen de países que son, no necesariamente geográficamente en el Oriente, pero de países que son países árabes o musulmanes. Entonces, el norte de África, Turquía, Irán, todo el Medio Oriente, son judíos Mizrahi. Y dentro de los judíos Mizrahi está también un grupo que se llama judíos sefaradíes o sefaraditas. Esos son de España. Exacto. Ellos son los descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492, que fue el mismo año que se descubrió América. En este año también se expulsó toda la población judía de España y llegaron al norte de África, a Turquía, a Bulgaria y a Egipto, y por eso ellos se llaman judíos sefaradíes. Bueno, hay otros judíos con otro origen que son llamados házaros. ¿Nos puedes contar algo de ellos?
La verdad que este tema es un poco complicado, pero lo voy a hacer fácil. No existe tal cosa judíos hazaros. No existe, es una leyenda y no hay ninguna base histórica para decir que existieron o que existen. Y la verdad que es parte de una conspiración bastante antijudía. Lo que pasa, en pocas palabras, es que había una nación o un reino hace 1000 años que se llamaba el reino Házaro, que estaba ubicado más o menos entre el mar Negro con el mar Caspio, en la zona donde hoy está lo que se llama el Cáucaso, Chechnya, Azerbaiyán, toda esa zona de ahí. Y ese reino un día desapareció. Digo, bueno, no es único. Pasó mucho en la historia que un reino, por razones históricas, después de 100 años desaparece. Ya la gente se asimila entre los otros pueblos y el rey deja de ser de ese lugar. Y bueno, entonces salió un libro que fue escrito 100 años después que los házaros desaparecieron. Y ese libro, escrito por un judío de España, antes de la expulsión de España, escribió que el rey de los házaros investigó cuál es la verdad, y empezó a preguntar musulmanes, cristianos, judíos y tal vez otras religiones más, y llegó a la conclusión que la verdad está en el judaísmo. Entonces es el libro que fue escrito, que se llama el Cusario, no sé si pronuncio bien en español. Ese libro es como un libro de apologética judía, defendiendo la religión judía, diciendo por qué la religión judía tiene la verdad y los otros no tienen la verdad. Entonces, cuando en ese libro está escrito que ese rey llega a la conclusión que el judaísmo es la verdad y por eso se convierte al judaísmo, y cuando el rey se convierte a una religión, eso es algo que se sabe y pasó en toda Europa, que el rey se convierte al cristianismo, entonces todo el pueblo se convierte al cristianismo. En el caso de los házaros, el rey se convierte al judaísmo y todo el pueblo se convierte al judaísmo. De ahí sale una idea para contestar la pregunta, ¿cómo se multiplicaron tanto los judíos en el este de Europa? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Holocausto, vivieron en Europa 11 millones de judíos y según historiadores, hace 400 años, esa cantidad de 11 millones era nada más unos 200,000. Entonces los historiadores tratan de contestar cómo puede ser que la población judía se multiplicó tanto hasta que llegó a 11 millones en el siglo XX. Bueno, una de las respuestas es que el reino hazario se convirtió al judaísmo y luego cuando dejó de existir ese reino, esos mismos judíos hazarios convertidos al judaísmo se mezclaron con la población judía de Europa y por eso la mayoría de los judíos ashkenazis son descendientes de los hazarios. Bien. Pero eso es una leyenda, porque no hay ninguna evidencia histórica, no hay ningún historiador que pueda comprobar que realmente hubo un reino que se convirtió al judaísmo. No sé si la historia del rey que se convirtió al judaísmo es real, puede ser que sí, puede ser que no, pero no tenemos ninguna evidencia que hay un pueblo completo que se convirtió al judaísmo. Eso es una, vamos a decir, una teoría de conspiración que usan los anti-israelíes, anti-sionistas o antisemitas, antijudíos, que dicen, los judíos que llegan a la tierra de Israel no tienen nada que ver con la tierra de Israel, porque
puede ser que los judíos hace 2000 años vivieron en Israel, pero los judíos de hoy no son los descendientes de los judíos de la época de la Biblia. Bien, pero hay un problema aquí. Lo que estamos viendo es que hay una cantidad de grupos en Israel. Por ejemplo, están judíos ortodoxos que están en contra del Estado de Israel y parece que tienen cierto origen étnico, y hay otros que son sionistas políticos, y hay otros que son sionistas religiosos. Estamos tratando de entender, por ejemplo, se sabe que cuando Israel se dispersó en el año 70 después de Cristo, salieron a muchas naciones. Y allí un poco se mezcló la sangre judía con la sangre de otras naciones. Y lo que es Israel hoy es una mezcla de gente que viene de muchos lugares, como dijiste, del norte de África, de Europa del Este, de Europa del Oeste, bueno, y entonces hay más preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde sale el cabalismo en el judaísmo? Porque hay ortodoxos que no están de acuerdo con el Talmud, tengo entendido, y hay otros que se aferran al Talmud. ¿Nos puedes explicar un poquito más? Claro, sí, bueno, tengo que explicar cada cosa separado. Primero tenemos que entender qué es sionismo. Sionismo viene de la palabra Sion, que es otro nombre de Jerusalén. Sion y Jerusalén es lo mismo. Y sionismo es una ideología. Sionismo no es un término religioso, no es un término que tiene que ver con la religión judía, sino que fin del siglo XIX hay mucho odio contra los judíos en el mundo. Siempre lo hubo, siempre los judíos sufrieron en todas partes que estuvieron. Sí, usted dijo que los judíos se mezclaron con otros. No voy a negar que sí habían no judíos que se convirtieron al judaísmo y se casaron y se unieron con el pueblo judío. Pero hay que entender que genéticamente, los judíos, no importa de dónde están, en el norte de África, en Polonia, en la India, en Inglaterra, no importa dónde están, aunque había alguna mezcla, el ADN de los judíos es totalmente diferente del ADN de los pueblos en donde estaban. Muy fácil de probarlo porque, por ejemplo, en el norte de Europa, donde el 97% de la población no tiene ningún problema en comer lácteos, los judíos, nada más el 18% pueden comer lácteos. Entonces, un momento, si los judíos es una mezcla entre judíos y europeos, entonces, ¿cómo puede ser esta diferencia en la genética? Y se encontró que a pesar de que hay judíos blancos como yo, y hay judíos que son más oscuros, como los judíos del norte de África, y hay diferencia física entre los diferentes judíos, pero esas diferencias se formaron nada más porque habían 2000 años que los judíos estaban dispersados, el clima es diferente, la comida es diferente, había un poco de mezcla con los no judíos, pero al final, cuando se hace una investigación científica de ADN, se descubre que hay más en común entre los judíos del norte de África y los judíos de Polonia que los judíos de Polonia con los polacos no judíos. Y bueno, ya contesté esta parte. Lo otro es que los judíos cuando llegan, vamos a decir Polonia, vamos a decir Alemania, no importa. Los judíos que llegaron a estos lugares, la población local, que es cristiana, católica,
nunca aceptó a la comunidad judía como parte de su comunidad. Nada más en el siglo XX eso fue cambiando. Y en la mitad del siglo XX, ni siquiera al principio del siglo XX. Los judíos, a pesar que vivieron cientos de años en, no sé, Alemania, Polonia, donde sea, siempre fueron considerados extranjeros que viven dentro del territorio de ese país. Nunca los aceptaron en el ejército, nunca los aceptaron en las universidades, nunca los aceptaron en ningún lado. Eso, otra vez, eso cambió un poco en el siglo XIX, pero durante casi 2000 años, los judíos siempre eran extranjeros que vivían en países de otros. Y como el fin del siglo XIX, el antisemitismo era tan grande en el Imperio Ruso, que incluyó también Polonia, incluyó Ucrania y muchas partes más. Un día el zar, el rey del Imperio Ruso, dijo de que nadie va a ser, ¿cómo se dice?, condenado si se lastima a un judío, si se le roba a un judío. ¿Sí qué? Y si se lastima a un judío, si se mata a un judío, si se le roba a un judío. Y por eso estaba permitido que los vecinos no judíos ataquen, roben, violen las mujeres a los judíos. Y por eso, fin del siglo XIX, por lo menos 3 millones de judíos salieron de Europa y se fueron a Estados Unidos, a Canadá, a México, a Colombia, a Chile, a Uruguay. Y ahí están mis abuelos. Sí, mis abuelos que llegaron también desde Europa. Ajá. Pero había un grupo pequeño que ellos se llamaron sionistas. ¿Por qué sionistas? Porque está el versículo de los Salmos que dice: sobre los ríos de Babilonia estábamos llorando mientras estábamos soñando volver a Sion. Entonces se llamaron ellos mismos sionistas porque dijeron: nosotros soñamos en volver a Sion. No necesariamente es un anhelo religioso, sino es un anhelo nacional, diciendo: nosotros, todas las naciones del mundo reciben independencia, eran parte de algún imperio y luego dicen: no, ya no queremos estar bajo un imperio, queremos ser independientes. Los judíos, lo único que les falta para ser independientes es un territorio. Entonces los sionistas le dijeron al resto de los judíos: ustedes se van a Estados Unidos, se van a Argentina, se van a diferentes lados. ¿Ustedes creen que el problema del odio a los judíos se va a solucionar? ¿Ustedes piensan que no van a ser perseguidos también allá? La única solución al pueblo judío es que los judíos se vuelvan a la tierra de sus antepasados y formen un país independiente donde puedan defenderse de lo que odian judíos. Y no necesariamente tiene que ser alguien que cree en la Biblia, alguien que cree en Dios. Al contrario, los que más apoyaron la idea sionista justamente no eran religiosos, hasta eran comunistas, ¿sí? Y lo que ellos querían hacer es simplemente construir un país donde puedan ser libres sin que el zar o sin que Hitler o sin que este o el otro nos amenacen y estemos humillados sin defensa. Por eso, sionismo significa ideología. ¿Quién es sionista? El que cree que los judíos merecen tener un país independiente. Ahora, la Biblia en su tierra. Profetiza en su tierra. Sí. La Biblia profetiza de que el Mesías va a llegar y él va a juntar a todo el pueblo de Israel, como dice en Ezequiel 36 al 39, como dice en Jeremías 32, y otros muchos, hay más de 40 profecías en la Biblia que hablan del retorno del pueblo judío a su tierra. Y hay muchos religiosos, judíos religiosos, que dicen: ok, el sionismo es el comienzo de esa salvación
que va a llegar cuando el Mesías llegue. Entonces vamos a participar en ese movimiento sionista, y aunque no siempre estamos de acuerdo con los ateos, no estamos de acuerdo con los comunistas judíos, pero sí creemos que el retorno masivo de los judíos a la tierra de Israel es el cumplimiento de las profecías. Perfecto. Que yo estoy de acuerdo. Ahora, hay un grupo que no es muy grande de ultraortodoxos que son judíos, genéticamente son los mismos judíos que los otros, que dicen, el sionismo fue fundado por ateos y ellos como que le dicen a Dios, vamos a forzar que las profecías se cumplan con nuestras manos, con nuestra fuerza, no con la fuerza de Dios. Entonces estos ultraortodoxos que se oponen al sionismo dicen, los judíos sionistas son herejes porque tratan de cumplir las profecías en su fuerza sin esperar a Dios. Digo, ellos también, los judíos antisionistas, también creen que Israel es su tierra, pero dicen, nosotros no vamos vamos a hacer reemplazarlo a Dios en su plan de que llegue el Mesías y volvamos a la tierra. Entonces, el problema es teológico, ¿sí? Teológico, no porque son una etnia diferente o algo así. Perfecto. Ahora, Martín trajo un versículo del Apocalipsis, que está en el capítulo 3, versículo 9, y que habla de ciertos judíos que se dicen que son judíos, pero no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Te lo leemos bien, a ver si tú tienes una opinión formada respecto de quiénes podrían ser esos, si son de la antigüedad o también hay un paralelo actual. Leemos Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Tienes alguna perspectiva para compartir con nosotros de quiénes son? Sí, se puede interpretarlo de dos maneras. Sí, se puede interpretarlo de dos maneras. La primera es que en las dos maneras estamos hablando del fenómeno de los judaizantes. Los judaizantes que existen también hoy, ¿sí? Ese mismo fenómeno existió hace 2000 años. Y por ejemplo, la carta a los Gálatas que Pablo escribió fue exactamente contra esta gente que dice a los que ya son creyentes en Jesús, los que ya nacieron de nuevo, le dicen hacer circuncisión, les dicen hacer diferentes rituales, no comer esto, no comer el otro, guardar el sábado. Y ahí Pablo le dice, ustedes no deben llevarse el yugo que no les pertenece. Sí, ese yugo es a los judíos, a los gentiles no les pertenece ese yugo. Y luego en Apocalipsis vemos que en este versículo que leímos, dice sobre la gente que se dice que son judíos y no lo son. Entonces pueden haber dos opciones. La primera opción es que se trata de no judíos que se judaizaron y dicen que son judíos. Y no lo son. De convencer y no lo son. Sí, no son judíos genéticamente, pero hay también hoy en Latinoamérica hay muchísimas iglesias, o bueno, tal vez no se quieren llamarse iglesias, ni siquiera quieren llamarse cristianos, dicen que son mesiánicos, y que se ponen toda la kippah y el talit y todo eso, pero no son judíos. Para mí eso es una herejía. Perfecto. Y entonces ellos dicen que son judíos, pero no lo son. Ajá. Entonces esa es la primera interpretación. La segunda interpretación es que esa gente son realmente judíos
pero no realmente coinciden con el Espíritu de Dios. Digo, puede ser que dicen que son creyentes en Jesús, dicen que son seguidores de Yeshua, ¿sí? Porque yo en hebreo le digo Yeshua, pero en realidad alejan a la comunidad cristiana del Mesías. En lugar de acercarnos al Mesías, lo alejan. Y por eso Dios le dice, ellos son la sinagoga de Satanás. No creo que se habla de los judíos como pueblo. No se trata de que todos los judíos en el mundo pertenecen a la sinagoga de Satanás, sino que está hablando a esa gente que cree que está haciendo la voluntad de Dios, mientras lo que está haciendo es alejando a los cristianos de la verdad de Cristo. Y esos son las sinagogas de Satanás. Perfecto. Podrían ser también judíos aferrados al Talmud, que tiene una opinión muy fea respecto de Jesús. Sí, mira, el Talmud es un libro terrible. Es un libro que contiene muchísimo cosas muy feas que contradicen la Biblia, existe también, el Talmud dice que se puede casarse con una niña de 3 años y bueno, cosas terribles. Pero hay que entender, justo hoy estaba leyendo acerca de Deuteronomio capítulo 28, donde ahí está escrito la lista de las bendiciones en caso que el pueblo de Israel cumpla las leyes y maldiciones en caso que el pueblo de Israel no cumple las leyes. Entonces la lista de las maldiciones son más de 50 versículos y ahí está escrito que el pueblo va a salir a un exilio, Dios los va a echar de la tierra y que cuando van a estar en los países del mundo, ¿sí? Dispersos, no sé exactamente si lo digo bien, ahí también van a idolatrar, ¿sí? Entonces el Talmud, en forma, ¿cómo lo diría yo? Quieren, sí, Pablo dice en Romanos que los judíos realmente tienen amor hacia Dios, pero amor sin sabiduría. ¿Sí? Y Satanás alcanza a entrar en esa ignorancia o en ese ciega, no sé si lo digo bien, ceguera, gracias. Entra en esa ceguera que tienen el pueblo judío, ceguera espiritual, y ahí alcanza desviarlos de Dios y idolatrar a través de el Talmud y de muchísimos más ideas o doctrinas que entraron al judaísmo que se alejaron del Dios de Israel. Pero yo no creo que lo que dice en Apocalipsis habla de los judíos no creyentes. Yo creo que habla o de judíos creyentes o de gentiles creyentes que se quieren judaizar. ¿Por qué? Porque los judíos no creyentes es obvio, según la Biblia, que ya están en idolatría, que ya están alejados de Dios. Digo, no, el amor hacia el pueblo judío tiene que ser a pesar que están engañados por Satanás, a pesar que están ciegos espiritualmente. Y como Pablo dice en Romanos 11, que por el evangelio son enemigos, hablando del pueblo judío, pero por los padres son amados. ¿Sí? Y por eso... Qué versículo importante ese, ¿no? Qué importante. Sí,
Sí, porque otra vez, ellos siguen con el pueblo judío, no creyente en Yeshua, en Jesús, siguen en su rebeldía, pero vamos a hacer que no son una amenaza a la iglesia. No pueden entrar a la iglesia y decir a los cristianos qué deben hacer y qué no deben hacer. Por eso yo creo que el versículo de Apocalipsis 3 habla acerca de judíos o no judíos que sí son creyentes en Yeshua, Jesús, pero pueden plantar doctrinas falsas como doctrinas judaizantes. Eso es mi opinión. Perfecto. Y tú estás ahí entonces en el medio, ¿no? No eres de los mesiánicos malos, ni eres de los judíos buenos. Dime dónde estás tú. Yo estoy con Cristo. Amén. Nos encanta dialogar contigo. Nos gusta porque todavía en esta charla no nos has mostrado demasiado, pero sabemos que tú eres un estudioso de la palabra de Dios, que amas a Dios. Gracias. Y que has reconocido en Jesús el Mesías nuestro y el Mesías del pueblo de Israel. Y que viene pronto, ¿no? Y que viene pronto. Amén. Creo que vamos a pasar a la otra parte. Y vamos a hablar del Armagedón. Sí. Tú nos querías enseñar algo acerca de lo que has estudiado acerca del Armagedón, porque la primera vez que yo escuché que el Armagedón no es en el valle de Jezreel, es contigo. Así que sí. Somos todo oídos. Bueno, entonces hay que entender de que lo que se le llama el Armagedón sí forma parte de esa narrativa, de esa profecía que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Pero lo que no es correcto es decir la batalla del Armagedón. Sí, porque el texto bíblico lo dice claramente cuál es el nombre de esa batalla y no es Armagedón. Entonces ahora voy a explicar qué es realmente Armagedón y cómo realmente se llama esa batalla, que al final de esa batalla va a volver el Señor por segunda vez. O sea que tú sitúas históricamente esa batalla de Armagedón antes de la segunda venida de Cristo. Exacto. Durante la tribulación, después de la tribulación. Durante la tribulación, eso va a suceder ya al final de los 7 años, porque ahí, justo en ese fin de esa batalla, ahí vamos a poder ver al Señor descender del cielo con el caballo blanco, como dice en Apocalipsis 17. 19, perdón. 19 o 20. 20, bueno, ya estoy confundido. Sí. Pero sí, vamos a leer lo que está escrito en Apocalipsis 16. Si me pueden ayudar a leer. Sí, aquí lo tengo, 16. ¿Qué versículo? Del 13 al 16. Sí, aquí lo tengo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, entonces comenzamos desde el final. El lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces hay que entender qué significa la palabra Armagedón en hebreo. Entonces, en la versión griega es una sola palabra, pero en hebreo son 2 palabras separadas. La primera palabra es Har, H-A-R,
que Har en hebreo significa montaña o colina. La segunda palabra es Megiddo, que Megiddo en hebreo es el nombre de un sitio. En Israel hay un sitio, una ciudad, que esa ciudad Tel era muy Megiddo. importante. Exacto, Tel Megiddo. Era muy importante en la época del Antiguo Testamento. Ya en la época del Nuevo Testamento no escuchamos de ella, no está mencionada, menos en el versículo que recién leímos. Pero en el Antiguo Testamento ahí estaba Salomón, ahí estaba Josías, ahí estaban diferentes reyes y personajes. Y está escrito que, bueno, y ahora leemos todo el contexto. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que se puede decir, Satanás imita a Dios. La Trinidad falsa. Exacto, la Trinidad falsa, porque la serpiente es, el dragón, sí, dragón, serpiente es el mismo Satanás, que es equivalente, vamos a decir, al Padre. Está el anticristo, la bestia, que él es vamos a decir, la encarnación de Satanás en la tierra, entonces es el Hijo, y el falso profeta habla con el espíritu del espíritu del anticristo. Sí, entonces ahí salen esos demonios en forma de rana para reunir a todos. A ver si me ayudas a leer nada más lo que está escrito en el versículo 14. Sí. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bien, entonces, ¿cómo se llama esta batalla? Armagedón. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Exacto. Ese es el nombre de la batalla. Después está escrito que juntó todos los ejércitos, sí, el anticristo junta todos esos ejércitos para la batalla, pero los reunió en un lugar geográfico que es el monte de Megiddo, que es un valle que se llama también el Valle de Jezreel, que es bastante grande, plano. Hay lugar, alguien hizo una cuenta una vez, hay lugar para que 200 millones de personas puedan pararse a la vez. 200 millones de personas. Además, geográficamente, yo estuve ahí. Nos explicaron, es un lugar geográficamente muy importante. Porque ahí Sí. vienen, le llamemos así, caminos, ¿no? Sí, sí. Por ahí pasa todo, cualquiera que quiere cruzar desde África hacia Asia, Mesopotamia, todos los O ejércitos viceversa. que pasaron, sí, todos los ejércitos que pasan, toda la mercadería que pasa, no hay otra opción, tienen que pasar por esa zona, tienen que pasar por Megiddo. Y ahí es donde Porque Salomón tenía un ejército, tenía caballería, era muy importante, ¿no? Por eso la ciudad de Megiddo tiene su importancia histórica. Salomón convirtió Megiddo no en la capital, pero en el centro administrativo de todo el norte del reino de Israel. Y sabemos que tenía ahí sus caballos, tenía ahí sus comandantes, y sí, es muy importante históricamente. Pero la batalla no va a suceder en ese valle. La batalla no va a suceder en ese valle. ¿Por qué? La pregunta es también contra quién van a pelear. ¿Quién va a ser el enemigo de esos ejércitos que van a venir a pelear? Del momento que nosotros entendemos que el nombre de la batalla no es Armagedón, sino que Armagedón es una estación que los ejércitos del anticristo se reúnen ahí, pero es nada más una estación, como una base. Y entendemos que el nombre de esa batalla es la batalla del gran día del Señor Todopoderoso. Ahí se nos hace mucho más fácil. Y hay que entender también lo siguiente.
Si alguien quiere entender la imagen completa de, por ejemplo, esta guerra final, en la que al final el Mesías vuelve, no puede hacerlo leyendo nada más Apocalipsis. Porque si va a leer nada más Apocalipsis, se va a quedar con nada más un cuarto, o menos de un cuarto, una quinta parte de la imagen completa. Dios, cuando les dio profecías a los profetas, nunca les dio la imagen completa, siempre les dio, ¿cómo se dice? Partes que son como un rompecabezas. Y nosotros, como creyentes, como estudiosos de la Biblia, tenemos que empezar a armarnos nosotros. Tenemos que agarrar todo lo que dice Isaías, todo lo que dice Jeremías, todo lo que dice Ezequiel, Amós, Sefonías, Joel y todos los profetas. Daniel. Y Daniel, claro. Y nada más cuando se pone todas esas profecías juntas, nada más ahí se puede ver la imagen completa. Entonces, cuando vemos que el nombre de esa batalla no es Armagedón, sino es el día del Dios Todopoderoso, el día del Señor. Que otros profetas le llaman el día del Señor, grande y terrible. Joel, por ejemplo, lo dice claramente. Cuando Pedro citó Joel capítulo 3, él dice que Dios va, no me acuerdo cómo se cita en español, que Dios va a tirar su espíritu sobre toda carne, y van a profetizar, el sol se va a oscurecer y la luna se va a hacer de sangre, antes que venga el día del Muy bien, poderoso. Muy bien. Que está también eso en Mateo capítulo 24. También, sí, porque hay que entender, todo al final son diferentes partes de un solo rompecabezas. Yo, nada más para entender la imagen completa, o por lo menos entenderla mejor, o no completa, podemos leer Zacarías. Sí, Zacarías capítulo 14, aunque también está mencionado en el capítulo 12, pero el capítulo 12 nada más los dos primeros versículos. Sí, 14 desde el 1 en adelante. 12 dijiste. 14, versículo 1 y 2. 1 y 2. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Bien. Entonces, ¿qué elementos tenemos en esta profecía? Tenemos el día del Señor, y tenemos ejércitos que se reúnen para una batalla. Exactamente lo mismo que aparece en Apocalipsis 16. El día del Señor y ejércitos que se reúnen a una batalla. Además, lo curioso es que el que reúne a los ejércitos es el Señor. Sí, y eso, para eso quiero leer otro versículo que está en Miqueas. A ver, Miqueas 4. Sí. Un momento, busco el versículo exacto. Vamos a leer nada más el 11 y el 12. Perfecto. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Bien. ¿Qué se hace en la era? ¿Qué se hace en la era? Se trilla, ¿no? No sé si lo digo bien en español. Sí. ¿Qué es trillar? Significa aplastar el trigo. Sacar la paja del trigo. Separar. Exacto, sacar la paja del trigo. Y el plan de Dios, sí, el plan de Dios es
provocar al anticristo, o el espíritu del anticristo, reunir todos los enemigos de Israel para que vengan y se junten en Jerusalén. Israel y Jerusalén va a estar en una situación terrible. Van a estar en una situación que no van a poder, no van a tener más esperanza, porque muchas naciones, muchos ejércitos lo van a atacar a la misma vez. Como dice Zacarías, la mitad de la ciudad va a ser destruida y muchos van a morir. Zacarías dice que 2/3 de todo el pueblo de Israel va a morir en esta batalla. Pero cuando el pueblo judío esté en su momento más difícil y no pueda confiar en su ejército y no pueda confiar en ellos mismos, en ese momento el Señor desciende del cielo y destruye a todos esos enemigos que van a venir a pelear contra Israel. Y ahí se cumple lo que dice en Zacarías 12, versículo 10. Si puedes, por favor, leerlo. ¿Cómo no? Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es el día del arrepentimiento de Israel, o es el tiempo, mejor dicho, no el día. Sí, exacto. Sí, yo hice un error. Quería leer desde el 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ahí está. Entonces... No dice que las destruirá, dice que procurará. Qué raro, ¿no? Pero si no, ¿quién queda en el milenio? Claro. Entonces, la escena que yo veo, según las profecías, según el rompecabezas que se formó, es que Dios quiere juzgar a su propio pueblo, al pueblo de Israel, por sus pecados. La iglesia también es el pueblo de Dios. Claro. Pero la iglesia no tiene pecado. Entonces, Dios no juzga a la iglesia. Pero Dios juzga sí al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es tu pueblo, pero tiene pecado. Entonces tiene que juzgarlos. Usa a las naciones juzgar a Israel, pero a la vez también aprovecha juzgar a esas mismas naciones. Sí. Y ¿qué puede provocarlos a venir a pelear contra Israel? Es el mismo espíritu del anticristo que sabe que nada más si Israel está en su tierra, el reino de él se termina, el reino de Satanás se termina. Sí, se puede leer, bueno, es un poco largo, no quiero quitar mucho tiempo, pero se puede leer Salmos capítulo 2 y Salmos capítulo 83, que esos dos capítulos de los Salmos demuestran que lo que quiere el espíritu del anticristo es hacer todo lo posible para evitar que Cristo descienda del cielo. Porque si Cristo desciende del cielo y su planta de su pie toca el monte de los olivos, se terminó el reino de Satanás. Y sabe que Israel es parte de ese plan. No importa si los judíos son creyentes o no son creyentes, no tienen nada que ver con si los judíos son buenos, son malos, son justos o no son justos, sino que hay un plan que se tiene que cumplir. Del momento que los judíos vuelven a su tierra, ahí se empiezan a cumplir el resto de las profecías. Y Satanás no le gusta eso. Satanás no quiere que eso pase. Y por eso él va a hacer todo lo posible para evitar que los judíos vuelvan a su tierra. Y esa es la situación que estamos ahora en el mundo. Todo el mundo odia a Israel, todo el mundo odia a los judíos,
todo el mundo dice que Israel están haciendo genocidio, que Israel son nazis, que Israel son todo. Y yo puedo testificar que todo eso son mentiras. No es que Israel nunca ha hecho cosas malas. Yo también tengo mucha crítica contra el Estado de Israel. Israel no es perfecto, Israel no es santo, pero Israel no está haciendo ningún genocidio. ¿Sí? Otra vez digo, no digo que no hay gente inocente que murió en esta guerra, pero en cualquier guerra muere gente inocente y esta guerra es algo necesario. ¿Sí? Bueno, no quiero entrar demasiado a esos temas. Pero ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 7 minutos, vamos redondeando. ¿Me dejas que te diga algo? Claro. Estoy muy contento con todo lo que estás diciendo y quisiera agregar algo, no sé, posiblemente estés de acuerdo conmigo. Ese día del Señor, ese gran día, es día de redención, de expiación, y es día de juicio. Es un día único, como en los días de Noé, que el día que Noé entró en el arca, nadie entendió nada hasta que vino el juicio y se los llevó a todos. Yo le llamo a ese día Yom Kippur. Y a los días previos les llamo días de Teshuvah. ¿Coincides? Sí, estoy de acuerdo. Porque están las fiestas que aparecen en la ley de Moisés. Son proféticas. Del mes. Exacto, son todas proféticas. Pascua se cumple con la primera venida. Pentecostés se cumple con lo que pasó en Jerusalén en Hechos capítulo 2. Pero ¿qué pasa con las fiestas que aparecen del séptimo mes? Entonces, yo creo lo siguiente. Yo creo de que el día de la trompeta, o el día de la conmemoración del son de trompetas, no sé si lo digo bien, sí, pero este es el nombre de la fiesta, que es el día primero del mes séptimo. Yo creo que ahí se cumple la profecía que el Señor aparece en el cielo. Yo creo que, bueno, es interpretación. Sí. Nada más interpretación. Yo eso lo veo como el anuncio y lo veo en la Biblia como las trompetas. Pero hay una que es la trompeta final, a los 10 días. Sí. Entonces, yo creo que el Mesías aparece en el cielo, pero no de Jerusalén, sino de Egipto. Eso aparece en Isaías 19, que Dios juzga la nación de Egipto. Y luego está escrito que él viene desde Edom. Sí, en Isaías 63 está escrito que viene desde Edom y viene ya con sus ropas manchadas de sangre. Y por eso en Apocalipsis, en capítulo 19, 20, está escrito que viene con su ropa manchada de sangre. Eso coincide con Isaías 63, porque viene ya cuando aplastó el Agag, ya cuando juzgó todas esas naciones, y en mi interpretación le tarda 10 días entre que apareció en los cielos de Egipto y juzga a Egipto, y durante esos 10 días está juzgando a todo el Medio Oriente, pasa por Edom, pasa por Basra, pasa por diferentes lugares, y al final, el 10º día, que es equivalente a Yom Kippur, el día de la expiación, es el día que desciende y su pie toca el Monte de los Olivos, y está escrito que en este día todos van a llorar, a lamentar, como está escrito. Dios dice que todo el pueblo tiene que lamentar el día de Yom Kippur, según lo que está escrito en Levítico. Y ahí está escrito que todos se arrepienten de sus pecados y lo aceptan al Mesías como su rey, como su salvador. Y en los 5 días se festeja, según la ley de Moisés,
la fiesta de tabernáculos. ¿Y qué va a pasar en la fiesta de tabernáculos? El Mesías va a levantar el tabernáculo caído de David. En otras palabras, va a restaurar el gobierno de David como Dios le prometió a David, que su gobierno nunca va a acabar. Y por eso el Mesías va a comenzar ese reino, que su capital va a ser Jerusalén, y va a reinar sobre todas las naciones del mundo por los 1000 años. Excelente. Si en junio del año que viene o del año 2026 podemos concretar un viaje a Israel y tú eres nuestro guía, va a ser un lujo. Yo creo que ni siquiera vamos a pasear, vamos a estudiar qué escatología contigo. Sí, me dieron ganas de ir. Me dieron ganas de ir. Yo quiero aprovechar e invitar gente que quiera viajar con nosotros a Israel. Estamos preparándonos y estamos planificando a ver si podemos ir con nuestro amigo, nuestro hermano Steven Arik Varel a Israel. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Yo lo veo desesperado a Mauri por hacer preguntas, pero ya no va. Ya no da, pero qué bueno poder charlar contigo. La importancia no solamente de tener conocimiento de Biblia, sino también conocimiento de geografía del lugar, porque la importancia de basar todo lo que sabemos, lo que está en la Escritura, y saber dónde y cuándo y por qué. Entonces se une todo en esta charla hermosa que hemos tenido, y que no es ni el 10% de las cosas que quisiéramos preguntar o quisiéramos saber, pero bueno, de verdad que estamos súper contentos de poder haber contado, Te tendremos contigo. Que invitar de nuevo, ¿no? ¿De verdad? Sí. Bien. Sí. Sí. Así el pastor Martín aprende algo de Biblia. Sí, me hace falta, muchísima falta, realmente. Wow. No, y quien te diga, pastor, poder invitarlo a que dé alguna charla en alguna fiesta, aunque sea por Zoom. Aunque sea por Zoom. No estaría mal. Me encantó. Lo único que se tiene que poner un poco de acuerdo conmigo. Sí, ¿verdad? Hay algunas pequeñas diferencias de interpretación, pero él tiene cosas como el juicio de Egipto que yo ni lo he visto eso, ¿no? No lo tenía. Bueno, Steven, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estoy seguro que muchísima gente se va a interesar en conocer más acerca de Israel y acerca de la segunda venida de Cristo con la charla que hemos tenido en esta oportunidad contigo. Sí, yo le quisiera hacer una pregunta igual, Steven. Si esta fuera tu última oportunidad de hablarle a una generación que no conoce a Jesús, ¿qué le dirías? Oh, wow. No soy tan bueno en estas cosas. Pero wow. Le diría que hay nada más un solo camino. Hay nada más un solo Padre que puede entender tu corazón. Ni siquiera ningún padre terrenal puede entender el corazón tuyo como el corazón del Padre que está en el cielo. Y Él es el único que puedes confiar en Él y ¿cómo se dice? Apoyarte sin que te caigas. Así es. Gracias. Gracias. Bueno, un gran abrazo, Steven. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Casi las 12.